Uno de los sectores que ya inició este proceso de reactivación económica es el de la construcción. ¿Cuántas obras o proyectos han retomado sus actividades y cuántas están en proceso? ¿Qué va a pasar con el espinoso asunto de los arriendos? Invitamos a esta mañana al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, a quien tenemos a través de este contacto. Hola, ministro, ¿qué tal? Un saludo muy especial a esta hora de la mañana. Juan Diego, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para Mónica, para toda la familia de Noticias Caracol. Reactivación económica, ocupación del sector nacional de la construcción y edificador, otros temas clave, arrendamientos, tarifas del servicio. Mejor dicho, ¿está preparado, ministro? Estamos listos, Juan Diego. Hablemos del tema de la reactivación económica. ¿Está contento con lo que está pasando hasta el momento? Porque las cifras indican que vamos muy despacio. Sector de la construcción, 1.500.000 de trabajos genera. El sector edificador, concretamente 903.000. Hasta el momento van andando a duras penas 164 proyectos. ¿Eso a usted lo deja satisfecho hasta el momento? ¿Qué balance tiene? Juan Diego, yo estoy muy satisfecho con la primera semana de reactivación económica en el sector de edificaciones. Los números son los siguientes. Nosotros tenemos identificados 140 municipios en los cuales se concentra el 90% de la actividad. De esos 140 municipios ya empezamos en 126. Esto quiere decir que en el 90% de los municipios donde más actividad tenemos en edificaciones, ya empezamos de una u otra manera. Primer mensaje. Segundo mensaje, esa cifra de los cerca de 170 proyectos es exclusiva para Bogotá. La cifra para todo el país nos da que son cerca de 3.000 los frentes de obra que ya se reactivaron la semana pasada, lo cual es un número también muy importante. Pero esta reactivación tiene yo diría que dos salvedades que es preciso hacerle a los colombianos. La primera, esta es una reactivación gradual, que el 90% de los municipios más importantes hayan entrado, no quiere decir que el sector esté funcionando al 90%. Quiere decir que en buena parte de estos municipios empezamos la puesta a punto, es decir, empezamos a ampliar las zonas de almuerzo, empezamos a construir los puntos de salud, empezamos a disponer el amonio cuaternario para el lavado de los zapatos, empezamos a disponer el hipoclorito de sodio para el lavado de las bicicletas, empezamos con todo el proceso de alistamiento que nos permitiera arrancar con mucha más fuerza en los próximos días. Pero lo cierto es que ya los trabajadores salieron y una nota que es muy importante, que yo creo que es el dato capital para que nosotros destaquemos, Juan Diego, en el tablero, y es que ya con esta primera fase y con esta primera semana protegimos 550.000 empleos del sector. Esta primera fase de alistamiento y de puesta a punto ya nos garantiza que cerca de 2 millones de colombianos que están viviendo esos empleos continúen en la formalidad, que esos contratos se reactiven y que por lo tanto sigamos con empleo formal y empleo de calidad en buena parte de la cadena. Claro. Ministro, otro tema tiene que ver con la cadena de sectores ligados a la construcción y al sector edificador. Gradualmente, ¿cómo vamos? De momento vamos bien, Juan Diego, pero lo cierto es que eso tomará un tiempo más. Reactivar un sector no es algo así como oprimir un botón y por lo tanto en el muy corto plazo la disponibilidad de insumos como por ejemplo los que tendremos en términos de cemento, en términos de acero, en el corto plazo vamos a hacer yo diría que uso intensivo de lo que hoy tenemos como inventarios. Poco a poco se va reactivando esa cadena también y tendremos una nueva disponibilidad de insumos, pero en el corto plazo hay un límite a la capacidad de expansión de este sector que lo da la disponibilidad de insumos. En eso estamos trabajando. Los decretos de la Presidencia de la República permiten que toda la cadena se reactive y vamos poco a poco. Yo diría que a la vuelta de 15 días tendremos una mayor disponibilidad de insumos, pero de aquí a ese entonces podemos trabajar con lo que hoy tenemos registrado como inventarios. Estamos hablando de por lo menos un 34% de sectores ligados a la construcción. ¿Qué sectores específicamente van a ir paulatinamente reactivándose? Hay un primero que tiene que ver con los insumos más evidentes, por ejemplo, el cemento. Ese es un sector muy importante para edificaciones, también muy importante para obras civiles, pero hay
otros que tienen que ver ya con el comercio minorista de materiales, que también será muy importante en el corto plazo. Ahí estamos hablando de todas las herramientas, de otros insumos para construcción, y yo diría, Juan Diego, que donde tenemos un reto más importante ahorita va a ser justamente en la disponibilidad de esos insumos. ¿Por qué? Porque el protocolo demanda que los trabajadores ya no se puedan compartir herramientas. Antes de este protocolo, antes de esta crisis de coronavirus, había un martillo con el que podían trabajar 3 o 4 colaboradores, 3 o 4 obreros del sector edificador. Ahora debe existir materiales y herramientas para cada uno sin que se compartan. Eso quiere decir que en el corto plazo esa demanda, que será atendida en algunos casos por proveedores especializados, en otros por grandes superficies, en otros por ferretería, también se reactiva y va entrando poco a poco a la cadena de valor y de suministro. Ministro, a veces el mismo gobierno nacional y el mismo gobierno distrital, en el caso de Bogotá, envían cada uno por su lado mensajes que para la ciudadanía pueden ser confusos, que sí se reactiva, que no se reactiva. La pregunta es, usted estuvo la semana anterior con la alcaldesa, el presidente, otros ministros, voceros de los gremios del sector industrial y comercial. ¿A qué conclusión llegaron para trabajar en llave y empujar para el mismo lado y rápido toda esta reactivación económica? Yo creo que el país está muy alineado en el mensaje que ha dado el presidente Iván Duque, que es la recuperación paulatina y progresiva de nuestra actividad productiva, si bien no nuestra actividad social, y todas las entidades territoriales se han sintonizado con ese mensaje. Bogotá no es la excepción. Digamos que con Bogotá empezamos este trabajo desde que sacamos los protocolos, empezamos un proceso de socialización, la alcaldía pidió unos censos de movilidad que nosotros consideramos que eran muy importantes y muy oportunos, y la verdad es que la relación y la comunicación ha sido muy buena. Déjeme ponerle un ejemplo. El miércoles de la semana pasada ya teníamos los primeros 16 proyectos aprobados en Bogotá. Hoy tenemos más de 170. La semana pasada me fui personalmente con la secretaria de Hábitat a hacer visitas de verificación del cumplimiento del protocolo. Y la verdad es que en Bogotá vamos muy, muy bien. Que es el primer sector que se reactiva en Bogotá, después de 10 de la mañana, con unas restricciones, lo cierto es que está funcionando razonablemente bien y es un ejemplo y, si se quiere, una inspiración para el proceso de apertura gradual que tendremos en otros sectores. Algunos de los constructores dicen que los grandes tienen mayores ventajas sobre los pequeños, dadas las condiciones de músculo financiero y su flujo de caja. El gobierno está también garantizando que estas pequeñas constructoras o frentes de obra tengan la posibilidad de financiarse para brindarle a sus trabajadores los implementos adecuados y todas estas garantías que permitan que el virus no se propague en los sitios de trabajo. Lo cierto es que este es un desafío que tiene la industria de manera integral. Aquí no hay ninguna medida tomada para un tipo de empresas y para otras no. Lo cierto es que cualquier compañía que quiera reiniciar actividades tiene que hacer un gran esfuerzo financiero en el corto plazo, particularmente en la provisión de estos insumos. El gobierno nacional ha sido muy claro y ha sido estricto en enviar una señal y un mandato por instrucción del presidente Duque, y es que bajo ninguna circunstancia se le puede cobrar al trabajador los insumos de protección. Mal haríamos en mandar la señal que se puede trabajar, pero que ahora tendrán descontado por nómina, por ejemplo, los tapabocas, los overoles, los guantes, todos los materiales que ahora tienen que disponer los debe asumir las empresas. Usted tiene razón, Juan Diego, en que hay algunas empresas pequeñas para las cuales este tipo de disposiciones les estrecha los márgenes de utilidad. Pero el gobierno nacional ha sido muy claro, empresa que quiera salir debe asumir este sobrecosto. Respecto a la financiación de las empresas, digamos que Colombia tiene una tradición de buena comunicación entre el sector financiero y el sector constructor. Por supuesto que ahorita en un escenario caracterizado por una liquidez que es un poco más estricta y unas aprobaciones de crédito que son más estrictas, tendremos un desafío en el mediano y largo plazo de reactivar el crédito constructor. Eso es algo que estamos pensando y que estamos
contemplando dentro del paquete de medidas que tendremos de cara a la reactivación, pero ahorita en el corto plazo no hemos identificado que ese punto que usted señala se nos convierta en un obstáculo material para que podamos seguir adelante. Lo que hemos visto, por el contrario, es que los más de 3.000 protocolos, manuales de implementación del protocolo que se han radicado en las alcaldías, son de empresas grandes, medianas y pequeñas, y que el sector de construcción en edificaciones, está listo para recuperar su vida productiva. Sí, ministro, para usar el lenguaje coloquial de la construcción, muchos dicen que si hay algo en lo que estamos colgados de la brocha es en este tema, en el de los arrendamientos. De hecho, el mismo ministro Restrepo de Comercio habló sobre la necesidad de reunirse con usted para acordar que se respeten por lo menos lo dispuesto en este famoso decreto 579, que buscaba eso, que los comerciantes, que los constructores, que las empresas pudieran llegar a una conciliación para que no tuvieran problemas con el pago del arriendo. ¿En qué va eso? Juan Diego, lo primero es que ese decreto tenemos que separar su incidencia en dos sectores. Un primero es el arriendo residencial y un segundo es el arriendo comercial. En el arriendo residencial, digamos que el foco del decreto, que tiene que ver justamente con la relación contractual entre dos hogares, un hogar que arrienda y un hogar que recibe el arriendo, este decreto está funcionando bien. 2 de cada 3 familias colombianas continúan haciendo los pagos de acuerdo a las estadísticas de Fedelonjas, y eso es muy importante. Y de los que no han podido hacer los pagos, que en este caso son una minoría, la inmensa mayoría se ha acercado, ha tocado la puerta para llegar a un acuerdo, y no tenemos ahorita mayores solicitudes de terminación de contrato. Eso quiere decir que el decreto, en lo que tiene que ver con lo residencial, ha sido un éxito. Aquí no se puede cantar victoria, tenemos que monitorear semana tras semana con el gremio, con Fedelonjas, con las aseguradoras, con las afianzadoras, cómo vamos, pero el parte, digamos que es muy bueno. El desafío más grande lo estamos teniendo en el segundo sector que usted muy bien señala, que es el sector comercial. ¿Qué hacer con esas empresas, con esos negocios, con esas pymes, con esos restaurantes que, por ejemplo, hoy están cerrados y que materialmente no pueden seguir pagando los arriendos? Y lo cierto es que el alcance del decreto no contemplaba nada distinto para estas pequeñas empresas que la misma solución que le dimos a los hogares, y es conminarlos a que llegaran a un acuerdo de manera voluntaria. Muchas empresas se han quejado, nos han dicho, es imposible incluso pensar en el acuerdo cuando la noticia que nos ha dado el gobierno es que vamos a permanecer cerrados. Pero el Ministerio de Vivienda, por otro lado, ha dicho, nosotros no podemos beneficiar a unas firmas a costa de unas familias que dependen de ese ingreso. Flaco favor le haríamos al país, aliviando el flujo de caja de unas firmas y perjudicando unas familias que en su inmensa mayoría, el 82%, son estratos 1, 2 y 3. ¿Qué nos lleva a esto? A que en lo que tiene que ver con el arriendo comercial tengamos una agenda de trabajo esta semana con todos los actores, con las lonjas, con FENALCO, con Asobares, con la Asociación de Restaurantes y por supuesto con el ministro Restrepo, mi colega, para ver cómo podemos profundizar las medidas del 579. Resumen, las cosas están saliendo muy bien en residencial y todavía tenemos una agenda pendiente en los arriendos comerciales. ¿Y qué se está vislumbrando en el tema de los arriendos en el sector comercial? Es decir, dar un auxilio, una ayuda o simplemente decirles acuerden con los arrendadores. Digamos que lo de los acuerdos ya se dispuso en el decreto, ya tenemos el marco a través del cual deben llegar a los arriendos. Lo que se viene esta semana es un proceso de discusión, un proceso de negociación, donde la postura del Ministerio de Vivienda siempre será la misma. La postura del Ministerio de Vivienda es: tratemos de encontrar soluciones, pero eso sí, bajo una premisa, un mandato que nos ha dado el presidente de la República, y es que ninguna de las disposiciones que tomemos beneficien a unos y el resultado sea que esos beneficios se amparen en el detrimento de otros. La postura del ministerio, llegaremos a esa mesa, llegaremos a esas discusiones refrendando ese mandato de proteger no solamente al que vive en arriendo, sino también proteger al que vive en el arriendo. Este es un mercado de doble fragilidad, este es un mercado de doble vulnerabilidad, y así lo tenemos que reconocer en el diseño de política.